La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Miguel, gracias por estar con nosotros en un día que no es tu colaboración, pero bueno, tú que has estado tan cerca de las actividades de CONACYT y lo que ha significado para este país y para un montón de académicos que hoy en día ya tienen una expertise importante, no nada más en México, sino en el mundo, porque fueron precisamente becarios de CONACYT, queremos revisar cómo está la institución y si realmente está dando los frutos para los que fue planeada su creación. Y este caso de Gertz Manero que ha suscitado bastante polémica, sobre todo entre la comunidad científica del país. Así es, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues si respondemos a la primera pregunta, diríamos que CONACYT siempre ha dejado mucho que desear en términos de su propósito, como otras instituciones públicas que fueron creadas para un fin, pero que difícilmente lo logran, al menos con solvencia. Y con respecto, bueno, al segundo caso, decir que CONACYT se defiende diciendo que pues simplemente acató una orden del CONAPRED por una situación de Gertz Manero promovió una queja porque lo estaban discriminando al no incorporarlo en el Sistema Nacional de Investigadores, y que ellos, bueno, lo que hicieron en caso fue atender a esa denuncia, a esa instrucción del CONAPRED, pero eso no le quita lo polémico al asunto, particularmente en el momento en que se da, en donde es evidente para la comunidad científica pues que el señor está ocupado en otras actividades que no implican el desarrollo científico ni tecnológico. Uh-huh. Ahora, bueno, la fundación del CONACYT data del 70. O sea, estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Y tal vez sería bueno recuperar como la historia y lo que ha venido contribuyendo a lo que tiene que ver con esto, con la investigación, con el desarrollo tecnológico de las instituciones, con fomentar la producción de material en los medios de comunicación que están destinados a la promoción de la ciencia y la tecnología, a otorgar los recursos públicos para el apoyo de estudiantes e investigadores que se encuentran en procesos o proyectos de investigación e innovación, que esta última parte es por la que más se le conoce, no por las otras. Claro, sí, porque en realidad digamos que se ha convertido en una especie de bolsa de recursos, tampoco es que sea demasiado amplia, pero que en términos de la actividad científica son necesarios, son indispensables, y que el resto de las actividades quedan como subsumidas en ese asunto. La gente piensa en CONACYT básicamente en términos de lo que tiene que ver con becas, así en primer lugar, becas para poder realizar estudios de posgrado, y luego, bueno, con el tema del Sistema Nacional de Investigadores, por los recursos que implican los estímulos que se dan dependiendo de la categoría en la que se entra el Sistema Nacional de Investigadores. También, pero de esto ya solamente se entera la comunidad, la pequeñísima comunidad científica mexicana, que tiene que ver con la oferta de recursos para realizar proyectos específicos de investigación o de desarrollo tecnológico. Fuera de lo demás, que tendría que haber un asunto, un tema de mayor difusión de la ciencia y la tecnología en México, pues ahí es muy poco lo que se logra hacer, y la realidad es que con muy pocos resultados, porque si atendemos a lo que debería estar ocurriendo, pues en México hay una muy pobre cultura en términos del manejo científico y del desarrollo tecnológico, tanto así que la gran mayoría de la población es completamente ajena a lo que pasa en este ámbito. Uh-huh. Miguel, buen día, con el gusto como siempre de saludarte. Antes de la pregunta leo un fragmento de lo que señaló el investigador de la UNAM, Antonio Lascano, en entrevista con El Universal sobre este caso. Dice que el doctor Gertz Manero, por ejemplo, no ha dirigido nunca tesis de doctorado,
con una producción que ni remotamente equivale a lo que tiene un investigador del más alto nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. No se puede entender que se haya decidido incorporarlo al SNI con un nivel 3. Él tomó el camino legal para conseguirlo, pero es evidente que no cumple con las condiciones. Es decir, se habla de una imposición política, se habla de un influyentismo flagrante. También, por ejemplo, Salvador Camarena decía que el influyentismo pues, había sido utilizado por los anteriores gobiernos de manera constante como el PRI, que prácticamente era una marca de la casa, y el que ahora el gobierno de López Obrador también esté utilizando esta herramienta con tanta frecuencia, le podría costar en las urnas. Un caso como este, ¿consideras o coincides con esa percepción de que tendrá una consecuencia electoral en 2024, aunque todavía falte, aunque bueno, no está tan lejos como pensamos? Sí. Yo desafortunadamente creo que es un tema que siendo que nos debería interesar muchísimo, por todo lo que le implica al país este tema en particular, el desarrollo científico y tecnológico. Uh-huh. Creo que desafortunadamente a mucha gente le va a pasar de largo, y sí tendría que llamar mucho la atención eso. A ver, hay parámetros muy claramente establecidos para ser categorizados dentro del Sistema Nacional de Investigadores, y efectivamente, por lo menos visto desde lo que públicamente se conoce del doctor Gertz Manero, está claro que no alcanza los criterios que se necesitan para estar en el máximo nivel, que es este nivel 3 en donde fue colocado. Entonces, el problema es que se hace muy evidente a partir de este caso que una vez más está haciendo un uso indebido de las instituciones y de las prácticas institucionales. Desafortunadamente insisto en algo que pues mucha gente dirá, bueno, ¿y a mí qué me interesa? Incluso aunque el CONACYT ahorita diga que no se le va a dar el estímulo económico porque no está en una institución educativa, incluso así es una mala práctica, es una muestra de que finalmente los parámetros no son parámetros a la hora de que interviene el asunto político, y es una de las muchas causas por las que la gente ya no cree en las instituciones. Uh-huh. Aparte porque la comisión especial dictaminadora para ver el caso del doctor Gertz Manero estuvo presidida por Ernesto Villanueva, un académico pues muy inclinado ideológicamente hacia la 4T. Entonces también desde ahí se cuestiona el tema de la imparcialidad. Claro. Porque es que, bueno, desafortunadamente hay que decirlo, porque luego parece que estamos hablando mal de solo este gobierno, uh-huh, pero estamos hablando mal de este gobierno y de los anteriores que manejan las mismas prácticas, y que tiene mucho que ver con el tema del CONACYT y del Sistema Nacional de Investigadores, es que se crean mafias, ¿va? Y entonces hay ciertas mafias académicas que están muy cercanas a los grupos de poder, y estas mafias académicas muy cercanas al poder porque hay dinero, entonces llegan a ocupar estos cargos que facilitan que las cosas ocurran para los grupos que protegen, y eso ha pasado desde la creación de CONACYT, y uno espera que cuando un gobierno llega vendiendo la bandera de que van a hacer las cosas distintas, pues efectivamente las haga distintas. El hecho es que México necesitaría tener muchísimos más investigadores de los que actualmente tiene. Si nos vamos al dato concreto, tenemos más o menos 38 investigadores por cada millón de habitantes, cuando países como Argentina o Brasil o Colombia tienen 70 investigadores por cada millón de habitantes. Es decir, tenemos muy pocos investigadores. Además, tenemos muy pocos investigadores que son efectivamente apoyados por el CONACYT. De los más o menos 50,000 investigadores que hay activos en el país, tenemos que pensar que solo 27,000 están incluidos en el Sistema Nacional de Investigadores, porque además
durante mucho tiempo estuvo este prejuicio de que si uno estaba en una institución pública, era un buen investigador y merecía apoyos, y si estaba en una institución privada entonces no, y sería la institución privada la que tenía que pagar. Esto se cambió en el periodo de Peña Nieto, pero llegando la 4T se intentó regresar al modelo. Ahorita es por orden de un juez que la gente que está en instituciones privadas sigue recibiendo el estímulo, pero no por deseos del gobierno, y el problema es ese, ¿verdad? Que se maneja en términos de deseos de quien está gobernando y no de lo que necesita un país con una urgencia increíble en desarrollo científico y tecnológico. Somos de las economías más importantes del mundo la que peor está, pero por mucho, de calle en términos de desarrollo científico tecnológico, y eso nos coloca en una situación sumamente vulnerable. Miguel, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Arturo? Hay una crítica que ha hecho, y recuerdo hace meses, el presidente y su grupo cercano respecto precisamente a esto que tú señalas, las mafias que controlan todo el tema de la investigación, ¿no? Y bueno, parece que la parte del diagnóstico no está errado. El tema es que luego parece que es sustituir una mafia por otra, ¿no? Y termina en eso. ¿Qué le faltaría al Sistema Nacional de Investigadores para que en realidad sea una herramienta de promoción de la ciencia y la tecnología en este país? Mira, yo creo en primer lugar que se deben, y esto muy probablemente la comunidad científica no esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que se tienen que quitar los estímulos automáticos. Es decir, que pertenecer al sistema de investigadores, como ocurre en otros países, no te hace acreedor de un estímulo económico en automático, simplemente reconoce tu trabajo como investigador. Habemos muchos mexicanos, yo incluido, que no pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores en México porque pertenecemos a sistemas nacionales de investigación en otros lados, en otros países, por necesidades de nuestro trabajo, pero además por las enormes dificultades que nos ponen para pertenecer en México. Y esas dificultades tienen que ver con que no nos quieren dar dinero, cuando a veces no queremos ese dinero, o no necesitamos ese dinero para hacer nuestro trabajo. Entonces, en primer lugar, yo eliminaría eso, eliminaría el tema del estímulo económico automático para evitar que haya estos comités que dicen tú sí y tú no en función de cuánto vas a recibir. Y en segundo lugar, ese dinero lo enfocaría, como hacen en otros países, en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico específico. Es decir, yo te doy dinero porque produces algo que efectivamente necesita el país, y no lo que pasa con muchas de estas mafias académicas que producen literalmente lo que se les antoja producir, que tienen bien armado el juego de cómo cobrar y cómo permanecer juntando puntos aparentemente válidos, pero haciendo investigación que no sirve verdaderamente de nada, ¿verdad? Que no le aporta nada al enriquecimiento del país, ni a las oportunidades de desarrollo del país, ni a resolver problemas concretos del país, que parece que siempre son los mismos. Uh-huh. Oye, Miguel, pero desde la perspectiva del Sistema Nacional de Investigadores, realmente, ¿quién evalúa los frutos que de ellos se deriva? Y si es un cargo que tiene o un privilegio estar dentro de este sistema, que significa recursos, por supuesto, ¿y quién evalúa quién merece continuar dentro del mismo sistema? Mira, en realidad hay unos parámetros muy claramente establecidos que o se cumplen o no se cumplen, y eso debería ser toda la evaluación, ¿verdad? O sea, pero son publicaciones de papers y cosas así, Sí, ¿no? No necesariamente es una investigación que esté acorde a las necesidades inclusive del país, a las necesidades científicas y tecnológicas del país. Bueno, parte del problema es precisamente ese, Marce, que nos hemos ido
a una situación del puntismo, en donde los académicos pasan gran parte de su día no dedicados a investigar, sino dedicados a tratar de conseguir puntos para permanecer en los sistemas, y ese tiempo que ocupan las personas más brillantes del país en hacer cosas que solamente les benefician a ellos porque lo que están buscando es obtener puntos, tendría que ocuparse en asuntos de verdadera investigación. En realidad los parámetros que están establecidos allí y que se definen en función de esos comités tendrían que pasar más por el asunto del impacto, pero no de los factores de impacto de las revistas que además hacen su negocio, porque además terminamos tributándole a ciertos negocios mundiales del puntismo académico, sino a las cosas que verdaderamente impactan en la realidad y la transforman, que para eso tendría que estar esta comunidad científica, claro, para mejorar el país. Hay que decir tristemente, si tenemos 50,000 investigadores aquí en México, hay otros 30,000 mexicanos que están fuera del país porque aquí no encuentran lugar, ¿va? Ajá. Porque aquí no encuentran qué hacer, y entonces es una pena que teniendo todo un aparataje burocrático destinado a fomentar la investigación en México, pues lo que terminamos teniendo es un organismo que muchas veces prepara a la gente más capaz para que se pueda ir y consiga trabajo en otro lugar. Claro. Luego también ha sido muy polémica las designaciones de quienes están al frente del CONACYT, ¿no? Porque luego están muy vinculadas con la política. Por ejemplo, aquel nombramiento de Fausto Alzati, que fue secretario de Educación por muy poco tiempo dentro de las filas del gobierno de Zedillo, y Ernesto Zedillo Ponce de León, y que entonces tuvo que renunciar porque había afirmado que él tenía un doctorado, que si bien había cursado los estudios, no tenía todavía el título. Fue mucho tiempo después que lo obtuvo, que por cierto ya falleció Fausto Alzati. O Juan Carlos Romero Hicks, que no entendía mucho de qué iba su nombramiento, por supuesto en tiempos de los panistas. Y bueno, hay que recordar que un notable duranguense también estuvo al frente de CONACYT, que fue Héctor Mayagoitia Domínguez. Entonces, creo que también por ahí va, ¿no? El uso político de la institución. Claro, sí, porque desafortunadamente se vuelven puestos de trabajo para cubrir y para colocar. Y el Consejo de Ciencia y Tecnología tendría que ser una institución verdaderamente autónoma, independiente, que tomara decisiones a partir de una junta de gobierno plural, en donde la comunidad científica fuera la que tuviera las cartas en la mano, y no un político o un amigo de un político que llega al cargo y toma decisiones sobre algo que no tiene la menor idea, y que pues verdaderamente nos tiene en el nivel que nos tiene, ¿verdad? Bien, Miguel, pues muy completo tu análisis, y vamos a ver en qué acaba esta polémica en torno al... Igual en nada, igual en anecdótico, igual sí, en un caso más. Pero tristemente, bueno, ¿va? Porque yo insisto, a México le cuesta muchísimo dinero no tener un desarrollo científico y tecnológico propio. Muchísimo dinero. ¿Y qué es lo de ahorita, no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, la preocupación que hay, que se están quedando atrás frente a China, y la inversión tan importante que está promoviendo Joe Biden, y que está incluso promoviendo en Europa, para que Europa también pueda competir frente a China, ¿no? Así claro, es. Y lo vemos con el tema de las vacunas simplemente, ¿verdad? Sí, México, sin dinero, vacunó. Así es. Bueno, pero además también México apostándole a lo que, por ejemplo, el Grupo de los 7 ahora mismo ha dicho,
que va a cortar todo el presupuesto para la explotación del carbón. Entonces, ya estamos hablando de tecnología, porque la generación de energías limpias significa tecnología. Allí es el tema, ese es el tema. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por estar con contrario. nosotros y por comentarnos respecto a este tema. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Estuvo con nosotros el doctor Miguel Crespo. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos platicamos con José Antonio Ramírez Reyes, director del Implan. Contextos. El programa líder en